Socialista tiene ahora la palabra el señor Arribas. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenida, señora Sáez de Santamaría. La verdad que me parecía un atrevimiento. No esperaba que usted hiciese eso. Creía que usted iba a venir en otro tono, que nos iba a dar mejores respuestas, que no iba a evadir pues muchas realidades de las que aquí se le han preguntado. Usted decía que la mayor guía para usted y para el señor Rajoy era la legalidad. Y la verdad es que es curioso que lo digan ustedes, que tienen al ministro del Interior, al secretario de Estado de Seguridad, al DAO y a diferentes cargos políticos y policiales imputados precisamente por utilizar de manera ilegal el Estado de Derecho contra la discrepancia política. Y tanto fue así que hubo ciudadanos que lamentablemente fueron condenados a prisión y que finalmente se descubrió que eran inocentes. Dicho esto, señora Sáez de Santamaría, quisiera preguntarle, usted fue nombrada ministra de la Presidencia en diciembre del año 2011 y el Centro Nacional de Inteligencia reportaba o dependía directamente de usted. No sé si eso es correcto. Sí, es correcto. Se adscribió al Ministerio de la Presidencia. ¿Cada cuánto tiempo se reunía usted con los máximos dirigentes, con la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia? Yo no me solía reunir con la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia, más allá del director del centro. Gracias. Usted, como máxima responsable de ese centro, no tuvo nunca reuniones frecuentes, semanales, mensuales, quincenales. Las normales con el centro, con el secretario de Estado, director del Centro Pero no era algo habitual que usted Nacional de Inteligencia. Lo normal, igual que con otros órganos directivos. Mire, pero lo normal era semanal, lo normal era diario. Dependiendo de su agenda y de la mía. Sí, pero más allá de esa generalidad, ¿cómo podría calificar usted? Bueno, nos veíamos todas las semanas, cada 15 días. Sí, aproximadamente. Cada semana, aproximadamente. Cada 15 días. Él tenía su agenda, yo tenía la mía, sí. Una relación bastante fluida entre ambos. Tenga en cuenta, mire, yo, si me permite, brevemente, Sí, no, brevemente. luego sino que le ajusten el tiempo. Cuando yo llegué al Gobierno, no conocía al señor Félix Sanz Roldán. Sabía, porque yo fui portavoz en este grupo parlamentario, que había sido jefe del Estado Mayor de la Defensa, GEMAT, y que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero lo había nombrado secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia. Lo explicó antes también y que ustedes lo mantuvieron cuando ustedes llegaron. Cuando se decidió el cambio de adscripción, lo fue para, bueno, pues seguir un poco la doctrina de algunos otros servicios en que los servicios de inteligencia eran, digamos, servicios al servicio, permítame la redundancia, de todo el Estado, no solo del Ministerio de Defensa, sino de todo el Estado, siguiendo, por ejemplo, la doctrina de la BDN alemana, que dependía de Cancillería, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hubo que hacer los nombramientos, a mí me pareció que el general Sanz Roldán, que era una persona que conocía bien el Estado... Señora Sáez de Santamaría, eso no lo explicó. Sí, lo explicó antes. Digo se lo digo porque el tiempo corre y el presidente luego es bastante austero con esa ampliación del tiempo. Permítame yo quería... una frase. Sí. Yo en esto, como no sabía tal, seguí el mismo esquema de despacho que seguía el señor Félix Sanz Roldán con mis antecesores en el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque como él era el que sabía cuándo era más útil, pues le dije, sigamos de la misma manera como hasta ahora. Genial. ¿Le informó a alguien del CNI dentro de esas conversaciones que usted mantenía semanal o quincenalmente, frecuentes, esa relación de colaboración constante sobre las actividades del señor Villarejo? No, señorita. ¿Está usted segura, señora Sáez de Santamaría, que nadie le informó? Se lo digo más que nada porque hay indicios más que suficientes y de colaboradores de su más estrecha confianza de que estas colaboraciones se sucedieron durante un periodo largo de tiempo. ¿Usted cree que algún colaborador suyo pudo hacer algo a espaldas suya y que usted por eso no tiene la información? Yo no tengo ningún conocimiento al respecto. O sea, ¿usted cree que algún colaborador suyo pudo haberle ocultado esa información? No, señoría. O sea, usted tiene la plena certeza de que nadie de su departamento tenía... Yo tengo la confianza en mi equipo. Si no hubiera tenido la confianza en mi equipo, los hubiera cesado.
entonces usted tiene la certeza de que nadie de su equipo conocía las actuaciones del señor Villarejo. Creo, señora Rivas, que le he contestado a eso. Yo sé hasta dónde quiere llegar, pero yo ya le he contestado. Yo quiero llegar a que si usted me puede responder con claridad, ¿no? Usted me dice que los hubiese cesado. Usted hace las preguntas y usted responde. Y yo hago la respuesta. El juego es fácil. Ya está. La verdad es que me quedaría más satisfecho si la respuesta fuese más contundente. Yo tengo confianza plena en mi equipo. Yo no le he dicho de la confianza, he dicho que si usted cree que alguno de sus colaboradores Señoría, yo no tenía conocimiento y no lo de creo. La colaboración del señor Villarejo y a usted, con el paso del tiempo, que usted decía que llevaba 7 años ya fuera, usted con el paso del tiempo pues ha descubierto que igual toda la verdad no le dijeron. Pues no. Se lo digo porque después de escuchar en esta comisión a mucha gente y la verdad que todos ustedes coinciden en una cosa. Después de aquellos gobiernos del señor Mariano Rajoy han sufrido una especie de amnesia o borrado de información porque siempre que vienen aquí nunca recuerdan nada, señora Sáez de Santamaría. Entre los que niegan la mayor y los que no recuerdan nada, la verdad que se nos hace bastante complicado el poder seguir avanzando en esta comisión, pero no por ese olvido o no por esa negación continua de las cosas van a impedir que sigamos investigando hasta llegar al final, ¿no?, de esta comisión, pese a que algunas personas pues quieran impedirlo. Yo, señora Sáez de Santamaría, le preguntaría, ¿usted está segura, de verdad, de que ni el señor Mariano Rajoy ni usted sabían absolutamente nada? Hombre, señora Rivas, yo estoy segura de lo que sé y de lo que no sé, señoría. Perfecto, señora Sáez de Santamaría. El 11 de marzo del año 2019, corríjame si me equivoco, usted se incorporó, ni más ni menos, como socia directora del área de cumplimiento corporativo en Cuatrecasas. En este puesto usted era la responsable de que se cumplieran las normas tanto en clientes como en el propio Cuatrecasas. ¿Puede asegurarnos o detallarnos cuál era su cometido dentro de este bufete? Señora Rivas, me han mandado ustedes a mi domicilio una detallada relación de asuntos que son objeto de esta comisión de investigación. Esa pregunta no forma parte de esa relación de asuntos. Ustedes en esta comisión pueden intentar pedir responsabilidad política a un Gobierno que dejó de serlo hace 7 años, después de 3 elecciones. Aquí ha habido elecciones en el año 19, 2 y en el año 23. Y ustedes siguen tratando de pedir responsabilidades políticas a un Gobierno que precisamente ustedes evacuaron con una moción de censura, expresión suprema de la manera de ejercer responsabilidades políticas, y no entro en por qué usted lo hace. Y yo vengo aquí como responsable político, vicepresidenta del Gobierno, porque es mi obligación, a explicar lo que me pregunten sobre mi etapa de Gobierno. Yo dejé el Gobierno en mayo del 2018, señora Rivas, y dejé la política en septiembre, mi escaño. Desde entonces soy un ciudadano particular que ha cumplido la ley de transparencia, la ley de compatibilidades y todo lo que pasaba por allí. Por tanto, señoría, si usted me pregunta del listado ese amplio, ¿qué tal?, yo le contestaré. De mis actividades como ciudadano particular, yo respondo a la agencia tributaria y a los tribunales si me convocan. Está bien, señora Sáez de Santamaría, pero estará conmigo en que es cuanto menos curioso. Yo entiendo que usted no nos quiera responder cuál era su cometido en este bufete, pero no deja de haber sido una vicepresidenta que termina en un bufete privado y que hay numerosas conexiones. Yo, señora Sáez de Santamaría, le voy a formular las preguntas. Si usted no quiere responder, está en su derecho. Si responde, sabe que tiene que decirnos la verdad. Como responsable de cumplimiento, ¿tuvo usted conocimiento de que el bufete Cuatrecasas había contratado alguna vez al señor Villarejo? A ver, señor Arribas, nos vamos a entender estupendamente. Yo sé usted que cree que los que dejan la política pues deben ser
condenados a la muerte civil que decía el Código Civil o a la muerte del claustro, y no pueden hacer otra cosa. Yo he sido abogado antes de esto y abogado después. Y no tengo obligación de contestar en esta Cámara nada posterior a la fecha de mayo del 2018. Y, señor Arribas, usted puede ampararse en la inmunidad parlamentaria y exigir todas las responsabilidades que quiera, pero en esta comisión eso no forma parte del objeto de la comisión. Por tanto, señoría, si quiere que yo le conteste, cíñase al objeto de la comisión, que es amplísimo, amplísimo. Señora Sáez de Santamaría, es que a su juicio esto no tiene nada que ver con esta comisión, pero entienda que al juicio mío, nuestro, es posible que sí lo tenga. Y se lo digo más que nada porque aquí tenemos un informe del 10 del 22 en el cual pues aparece el proyecto SUN, cliente despacho Cuatro Casas, en nombre del grupo Sky Global, donde se contratan los servicios del señor Villarejo, además en dos modalidades, la modalidad A, 1.175.000 euros, y la modalidad B, 545.000 euros más éxito. No sé si usted, como responsable de cumplimiento en su etapa en Cuatro Casas, conocía que se había contratado al señor Villarejo, al cual seguramente también conociese de la época en la que usted formó parte del Ejecutivo. Es la pregunta que yo le hago, señora Sáez de Santamaría. No se enfade, usted me puede responder sí, no le quiero responder, se está usted desviando. Yo no quiero que usted se enfade y, sobre todo, no quiero despertar a sus compañeros que luego me interrumpen constantemente y no me dejan terminar. He visto que ya se empiezan a alterar Arribas, levemente. Mis años del Gobierno me han dado una paciencia no infinita, pero bastante ilimitada. Y le voy a contestar a la segunda parte de su pregunta, que sí tiene que ver con el objeto de la comisión. Yo no he conocido nunca al señor Villarejo, no he contratado nunca al señor Villarejo, no he tenido ninguna relación con el señor Villarejo. Creo que eso le contesta todo, señor Arribas. Otra cosa es que usted no se quiera dar por contestado, pero eso ya, como comprenderá, usted, no es señora Sáez de Santamaría, no es problema mío. ¿Conoce o participó en el nombramiento del juez García Castellón? Señor Arribas, otra vez vuelvo a hablar de oídas porque ha pasado mucho tiempo, pero los nombramientos del Poder Judicial siguen las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los magistrados de enlace, si es usted por lo que plantea, del Ministerio de Justicia, previo informe. No sé si es del Consejo Fiscal, si vienen de ese cuerpo, y del Consejo General del Poder Judicial, si vienen del Poder Judicial. Y le recuerdo, yo fui ministra de Presidencia, pero nunca fui ministra de Justicia más que en un tiempo de creo que 2 o 3 días hasta que en el cambio de ministros. ¿Recuerda usted quién nombra al juez enlace en Roma? ¿Lo recuerda de haberlo despachado con algún colega, algún compañero de ejecutivo? No lo recuerdo. Como comprenderán, no era un tema de mi competencia, por tanto. Sí, pero usted entiendo que tenía relación con sus compañeros del Consejo de Ministros. No me metía en el ejercicio de un nombramiento de este calado. Pues igual en algún café o en algún zumo previo, igual se lo podía haber contado algún compañero, de calado para usted en estos momentos, pero en aquel, bueno, claro, en aquel con lo que momento. Ustedes tenían entre manos, quizá esto no era nada importante. Señor presidente, ya empiezan. Han pasado 14 minutos y ya vuelven raca a interrumpir. Yo les pediría, por favor, porque siempre en este punto, en todas las sesiones ocurre hoy no lo viene mismo. Tarno y viene Cobo, y mañana viene otro. Es que son iguales. Un momento, señora Rivas. Yo sí que pediría, por favor, un poco de silencio. Nos hemos escuchado todos. Así que, por favor, prosiga, señora Rivas. Usted, señora Sáez de Santamaría, se convirtió en la portavoz del Grupo Popular en el año 2008. ¿Es así? Así que usted vivió en pleno apogeo la Gürtel y el caso Bárcenas. ¿Es correcto? Por los años en los que usted fue portavoz del Grupo Popular. Señoría, se está volviendo usted a salir del objeto. No, señora Sáez de Santamaría. Se está volviendo a salir del amplio problema, objeto de la señora Sáez de comparecencia. Santamaría, es que ustedes lo tienen todo conectado. Todo. Sí, no se sorprenda, la verdad,
que ustedes lo tienen conectado, siempre son los mismos actores, siempre son los mismos capítulos y el final es el mismo. Entonces, si usted me quiere contestar, me contesta. Si no me quiere contestar, no me contesta. ¿Usted contrató algún despacho de abogados o detectives en los casos Gürtel o Bárcenas? No, señoría. ¿Contrataron ustedes desde el Partido Popular o tiene usted constancia de que se contratase al despacho Cuatrecasas para defender a alguno de sus alcaldes imputados en la trama Gürtel? Lo desconozco, señoría. Está hablando usted de hechos que tuvieron lugar hace, ¿cuánto? 18, señoría, 18 años. ¿Y no se acuerda usted de lo...? No, señoría, sí. por otro lado... O sea, yo entiendo que usted no recuerde qué comió en el año 2008, pero algo tan importante como defender o ayudar a defender a sus compañeros alcaldes y concejales o al extesorero de su partido después de la que se montó en este país a raíz de los casos de corrupción que asolaban el Partido Popular, a mí, permítame, señora Sáez de Santamaría, que me sorprenda que usted no se acuerda de eso. Permítame que me sorprenda. ¿Usted contrató al despacho Cuatrecasas para que defendiese, usted o el Partido Popular, a alcaldes, concejales y al extesorero de su partido? Señor Arribas, yo no tengo ninguna información al respecto. Y mi pregunta es, ¿van a ustedes a preguntar por todos los despachos de abogados que llevan todos los casos de corrupción del pasado, del presente y mucho me temo del futuro? Ejercer la labor de defender con arreglo al artículo 24 de la Constitución es un problema porque, señoría, me imagino que esto también lo estarán oyendo los abogados que, claro, lógicamente, como cualquier otro partido, contratará el Partido Socialista, que ya saben lo que opina usted de ellos. Se lo digo, señora Sáez de Santamaría, porque es curioso que ustedes no reconozcan si contrataron o no contrataron a estos despachos, pero que luego después, y según los mentideros del Partido Popular, no del Partido Socialista, de compañeros suyos, que incluso llegaron a hacer alguna declaración, usted se fue ganando bastante dinero a esos despachos y por eso le preguntamos si puede existir algún tipo de conexión entre su relación previa con el despacho Cuatrecasas y su experiencia laboral. No sé si usted sigue perteneciendo al despacho, ahora es asesora externa, pero le pregunto por eso, señora Sáez de Santamaría, por si existe algún tipo de relación por la cual usted se fuese, según los mentideros del Partido Popular, cobrando más de 600.000 euros a ese despacho con el que usted dice o niega haber tenido ninguna relación cuando fue portavoz del Partido Popular o cuando fue ministra del Gobierno del Partido Popular. Mire, señoría, cuando yo dejé la política, cumplí mi ley de incompatibilidades, rigurosamente, y me fui a ejercer mi profesión, porque yo la tengo. Yo soy abogado del Estado, ustedes lo saben, y decidí que me había ido de la política y que iba a pedir una excedencia en la Abogacía General del Estado, porque mi lugar no era en un ministerio asesorando a este Gobierno, que pudieran pensar que no hacía las cosas con arreglo a la legalidad, ni tampoco en los tribunales que pudieran pensar que no cumplía. Y de la casualidad, y permítame, se lo digo con toda la humildad, que los altos cuerpos de la Administración del Estado, igual que los letrados de esta casa o los consejos, pues son reconocidos en el mercado y tenemos una profesión. Y yo mi profesión la he ejercido antes y la he ejercido después. Si usted cree que los que abandonan en política están obligados después a venir a contestar el listado de insinuaciones, sospechas, tal, ay, señora Rivas, que a lo mejor llega un determinado momento que no es usted de la cuerda del que manda y no está en una lista y tiene usted que ganarse la vida. Yo tengo la suerte
Señora Sáez de Santamaría, muchas gracias por la reflexión. Permítame que acabo, que como estudié usted mucho tiene su de empleo, joven, me tiene puedo su ganar empleo, la vida. yo tengo el mío y no tengo ninguna duda de que cuando termine mi etapa política volveré a trabajar. Porque los que hemos nacido en el seno de familias obreras, trabajadoras, hemos sabido labrarnos un futuro, gracias, en parte, a esa política que ha hecho el Partido Socialista, dando la posibilidad a los hijos de los obreros a poder formarse. Yo, señora Sáez de Santamaría, cuando termine mi etapa política, volveré, sin ninguna duda, a la empresa privada y no tendré ningún tipo de conexión ni relación con la política. Usted creo que hoy no está en condiciones de decir lo mismo. Y termino porque le decía que en ese carácter que tiene el presidente de no darnos mucho más tiempo, se me han quedado varias preguntas. Seguramente que tendremos oportunidad, señora Sáez de Santamaría, de volver a dialogar usted y yo con este tono que yo le agradezco, que usted no se haya ni enfadado ni exaltado. Ojalá algunas de sus compañeras que han pasado por aquí hace unas semanas hubiesen utilizado el mismo tono, porque la verdad que la comisión es más llevadera, los suyos no se han alborotado apenas, han permanecido tranquilos durante toda la comisión. Yo, señora Sáez de Santamaría, si algo nos ha quedado claro después de esta comisión y después de ver cómo actúa el Partido Popular, es que todo esto va de prioridades. Y ustedes en el Partido Popular tienen las prioridades bastante claras. Lo primero, el poder. Lo segundo, el dinero. Y si queda algo, ya hablamos después de España. Ustedes hablan siempre de defender la Constitución y la legalidad y el interés general, pero cuando han tenido que elegir entre servir al Estado o servirse del Estado, el Partido Popular no ha dudado ni un solo segundo. Para ustedes la patria no es una bandera, para ustedes la patria es un negocio, para ustedes la patria es todo aquello que puede facturar. No tengo ninguna duda de que esta comisión de la Operación Cataluña terminará con varios numerosos compañeros y compañeras suyas desfilando por los juzgados. Hay cientos de informes policiales, notas informativas que se han quedado guardadas en cajones y que acabarán saliendo. Y como siempre decimos, el que la haga, que la pague. Así que, señora Sáez de Santamaría, muchas gracias por haber venido, por su tono y su amabilidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señora Rivas, mire, en una cosa estoy muy de acuerdo con usted. La vida es cuestión de prioridades. Y que esta mañana tanta materia gris de esta casa, de su partido y de otros, considere que esta es la prioridad nacional cuando hace una semana pasó lo que pasó. Señoría, efectivamente, es cuestión de prioridades y creo que hoy han dado clara muestra de cuáles son las suyas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sáez de Santamaría. Muchas gracias, señora Rivas. Y en último lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando. Adelante. Gracias, señor presidente. Sea bienvenida, señora Sáez de Santamaría. Ha sido y sigue siendo, a pesar del tiempo, usted una gran parlamentaria. Y usted ha asistido a lo largo de su vida parlamentaria a muchos debates. Pero, sin duda, en ningún momento de su vida parlamentaria ha podido asistir a una farsa como la que hemos vivido esta mañana y como la que estamos viviendo en esta comisión. Tenemos una mayoría y unos grupos y un Gobierno que ha abolido el concepto de responsabilidad política. No hay responsabilidad política por la corrupción del Gobierno sanchista, no hay responsabilidad política por cerrar el Parlamento inconstitucionalmente, no hay responsabilidad política por leyes sueltavioladores o por parar obras que causan cientos de muertos en Valencia en una dana, o por un apagón que deja a España a los pies de los caballos y que convierte a España en una especie de Ugandistán, tampoco por un servicio ferroviario como el que padecieron ayer numerosos españoles. Aquí las responsabilidades políticas se intentan dirimir sobre un Gobierno que fue Gobierno hace ya 7 años, hace 4 legislaturas. Hace ya mucho tiempo, ¿verdad?, y muchas elecciones. Es la 4ª vez que se crea esta comisión para lo mismo,
y en la que en estos momentos el señor presidente, el señor Aznar, toma decisiones respecto del orden de los comparecientes, saltándose el orden establecido por los portavoces, también la planificación de los trabajos, pero en el que siempre hay una extraña coincidencia. Y antes que hablaban de montajes, pues veamos los montajes. Cada vez que viene alguien del anterior gobierno, pues aparece por las mañanas una radio, RAC1, en Cataluña, que emite algo que tiene que ver con la comisión y que hace o que intenta convertir en noticia incluso en Bilbao, donde ya ve que están muy informados de lo que ocurre en RAC1 el señor Iñarritu. Así, pues, cuando le toca venir o le tocó venir a la señora Cospedal, RAC1 prepara una conversación falsa de ella con Villarejo. El lunes que venía usted, porque usted se ha equivocado el lunes, tenía que haber venido hace dos lunes, ¿no? Sacaron unos papeles falsos del CNI que había recibido también el señor Villarejo, y hoy sacan un informe sobre Artur Mas de los laboratorios Citizen Lib que está absolutamente desacreditado, tanto es así que ni siquiera el portavoz del Partido Socialista, que no pierde pie para meter la pata, ha hecho referencia a este asunto. Son informes que varios grupos o varias asociaciones han desacreditado por parcial, manipulado y poco riguroso. Es el propio Gobierno catalán quien ayudó a preparar el montaje, y la organización que difundió la investigación, Citizen Lab, trabajó para la Generalitat de Carles Puigdemont en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Estas son las cosas o los manejos que se preparan para intentar dar cierta áurea de actualidad a esta comisión. Pero lo que sí es cierto es que se están abriendo unos precedentes. Y creo que esto el señor Arribas debería de tomar nota, que consisten en que aquí se puede depurar responsabilidades políticas sobre políticos que lo fueron, aunque ya no lo sean. Eso es muy interesante de cara al futuro, ¿no? Porque quizás algunos que hoy sonríen, ¿verdad?, estas comisiones, o que las apoyan, o que las votan, o que incluso son utilizadas sus declaraciones como fuente de credibilidad a la hora de presentar querellas que luego son desestimadas por la justicia, como es el señor Sánchez, y las querellas que presenta desde hace tiempo determinado despacho en Cataluña, que los cobra muy bien, por cierto. Eso sí que debían de interesarle al señor Arribas. Pues ahí están, ¿no? Mire, decía Henry Levy que la memoria nacionalista forma parte intrínseca del nacionalismo y que ésta se basa en el revisionismo historicista. Una historia falsa y corregida al servicio de los intereses nacionalistas y reescrita para adaptar a su finalidad, que no es otra la fundación de una comunidad, aunque eso parta de un delirio generalizado. Esto es lo que está pasando aquí. Ahora resulta que la BPA, un banco andorrano, también formaba parte del movimiento independentista. Claro, detrás de esto hay que ese banco independentista, los dirigentes de ese banco independentista que se dedicaban a blanquear dinero procedente del cartel de Sinaloa, procedente de la corrupción de Odebrecht, procedente del saqueo de Venezuela por responsables de la dictadura bolivariana, también de mafias chinas o de mafias chinas, son los que están pagando o los que han pagado al señor Villarejo. Eso sí que han pagado al señor Villarejo, lo ha contado él también en sus memorias y en sus cintas y en sus audios. Ahora que lo que pagan, porque lo ha denunciado un el dueño de este banco, es a la cloaca del Partido Socialista, que prepara o selecciona esas cintas de Villarejo ad hoc como si fueran memorias a las cuales hay que hacer absoluta referencia. Aquí los grupos del bloque gubernamental usan estos principios goebbelsianos, ¿no?, de la verosimilitud y la repetición, mezclar verdades o hechos con mentiras y delirios, especialmente los de Villarejo, para hacer estos más creíbles a base de repetirlos muchas veces. Esta comisión, por cierto, asumió que se investigaría algo muy importante, como es algo que sí es cierto, la intervención de Pegasus sobre determinados teléfonos, como es el del señor expresidente de la Generalitat, el señor Aragonés, y del jefe de gabinete de Puigdemont. Han tenido tiempo para presentar las peticiones de comparecencia
para investigar esto. Oiga, el único cargo público del Gobierno actual que han presentado para que venga a explicar esto es el único ministro que no tiene ninguna competencia, el señor Marlaska. Nosotros hemos pedido que venga el señor Robles, la señora Robles, hemos pedido que venga el presidente del Gobierno, el number one, y también hemos pedido que venga el señor Bolaños. Espero que lo aprueben y que lo voten ustedes, que tanto hablan, ¿verdad?, de esto de Pegasus. En cuanto al señor de Sumar, mire, es que ni siquiera han pedido investigar absolutamente a nadie. Usted fue presidenta, vicepresidenta y coordinadora de un Gobierno y usted presentó 7 presupuestos, creo recordar. Era cuando en alguno de ellos se retrasaron 3 meses y el señor Sánchez pedía dimisiones, ¿verdad? Pues aquí llevamos, ya ve usted, incumpliendo el artículo 134.3 de la Constitución ya desde el año 2022, ¿vale? Desde la anterior legislatura, que no es que no se aprueben los presupuestos, es que ni se presentan. Ahora, eso sí encuentran 2.300 millones de euros para asaltar Telefónica, colocar allí a unos cuantos amiguetes. El último, por cierto, el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Pero, señor conde Pumpido, desatasque usted ya lo de la amnistía, hombre, que ya le han colocado de directivo de Telefónica al niño. Antes colocaron de vicepresidente en la misma empresa al señor que había hecho la tesis fake con el señor Sánchez. Y de presidente al señor que le había hecho el software, ¿verdad?, a la señora Begoña, a doña Begoña, perdón, no señora, doña Begoña, ¿verdad?, que se apropió al parecer, ese software de la empresa Indra. Como usted verá, aquí no hay cosas que investigar. No hay cosas que investigar. Imagínese usted qué habría pasado si usted se hubiera visto incursa en los casos de corrupción en los que está este Gobierno. Claro, si le montaron a usted, la perseguían a casa por aquello del Excalibur, ¿verdad?, lo del perro que había muerto. ¿Qué pasaría si, mientras la gente moría en sus casas por las mentiras e incompetencias del Gobierno para avisar y prevenir a tiempo a la población de una pandemia con 130.000 muertos, el número 2 del Gobierno del PP hubiera organizado orgías con prostitutas en el parador de Teruel? ¿Qué hubiera pasado mientras se obligaba a la gente a encerrarse en sus casas? El diputado Tito Berni, del cual el señor Arribas sí debía saber los cafés y los menús porque aparecía en esas cenas, pagaba francachelas en el Ramsés, ¿verdad?, con finales felices en hoteles con prostitutas. ¿Qué hubiera pasado si, mientras muchos empresarios y autónomos se arruinaban, unos golfos se forraban con el material sanitario y el portero de un puticlub llamado Coldo se convertía en el mayor suministrador de material sanitario de toda España para suministrar algunos ministerios y comunidades del PSOE? España tuvo 3 veces más muertos y contagios que la media de todo el mundo, según el informe de Seguridad Nacional del propio Gobierno de 2023. El Gobierno más feminista de la historia de España, según Sánchez, tenía su ministro principal, Ábalos, colocando a sus consecutivas barraganas en empresas públicas donde no iban ni a trabajar, mientras se aprobaban leyes que liberaban, como decía antes, a violadores y abusadores sexuales. La banda del Pelló, que se presentaba como baluarte de la honestidad en una moción de censura, que bien recordará usted, ¿verdad?, se ha convertido en la cúspide del Gobierno más corrupto de la democracia, que miente a electores, asalta instituciones y empresas y ampara a delincuentes, traficando con los derechos, libertades e igualdad de los españoles, a los que somete a un infierno fiscal. Si hubiera sido usted vicepresidenta de un Gobierno así, ya le digo, no la hubieran perseguido a casa a gritos, sino con jarabe democrático, sino con antorchas, seguramente. La semana pasada, tras meses sermoneando, ¿verdad?, al pueblo español diciendo que no habría apagones, hubo un apagón. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿O qué dijo el señor Sánchez, que había garantizado a todos que no habría apagón? Bueno, ya sabe usted, no llamen mucho al 112, yo me encuentro bien y los culpables son siempre otros, los operadores privados, las nucleares, ¿verdad? Para nada, la presidenta, por cierto, hablando de las puertas giratorias que él mismo había nombrado en Red Eléctrica de España, que cobra 540.000 euros y que había dicho al año y que había dicho que España tenía el mejor sistema eléctrico del mundo.
Aquí, señorías, no funciona la luz, pero sí funcionan los enchufes. Ya hemos hablado de los enchufes de Telefónica, pero claro, es que el mismo lunes que se producía el apagón en España, el Gobierno nombraba a la exministra Laya consejera de Redeia. Es que el mismo lunes también se nombraba a la señora Batet consejera de Ebro Foods, empresa participada y ocupando la participación que en el Consejo tiene el Gobierno. Aquí hemos visto que se practica por lo que se ha convertido en la última doctrina de este Gobierno, muy bien impuesta aquí por la señora Lucio en una comisión a preguntas de mi grupo parlamentario sobre la cualificación para ser miembro de un Consejo de Administración. La señora Lucio nos dijo claramente que tener muchos conocimientos de algo podría ser contraproducente para ocupar un puesto en un Consejo de Administración. Esta es la filosofía de este Gobierno. Es contraproducente tener conocimientos de algo. La forma habitual de contratar en la administración pública a la gente para que no vaya a trabajar es el sistema de selección que hacía el señor Koldo con el señor Ábalos a determinadas señoritas. Vulgarmente las barraganas antiguas, ya ve usted. Y así es como estamos, señora vicepresidenta. Así que yo le agradezco mucho que usted, informada, ¿verdad?, o que sigue la actualidad pública, haya tenido una comparecencia como la que ha tenido. No hablamos, o ya ve que no se investiga nada de lo que tiene que ver con el actual Gobierno, porque así lo tapamos y lo encubrimos. Todos ellos son cómplices de esto, por mucho que diga el señor de Sumar. Y permítame que acabe con una cuestión. Todo esto lo ha tapado hoy el señor Sánchez. Ha decidido que va a hacer un referéndum para que se decida si el BBVA y el Sabadell se fusionan. Toma nísperos, que diría aquel, ¿no? Bueno, así está el país. Los trenes no funcionan, la luz se cae, las empresas se intervienen, las puertas giratorias se han convertido en una especie de parque eólico donde se colocan allí a todo tipo de gente que haya tenido que ver con el Partido Socialista. Y no se preocupe, señora Rivas, que usted hoy dice lo que dice, pero ya veremos si alguna vez, después de que ustedes pierdan el Gobierno y vuelve un Gobierno de ustedes, pues no le llaman a usted por el cumplimiento del deber tal. No me interrumpe, ya tenía que estar. Señora Rivas, por favor. Ya tenía que intervenir. Bueno, hoy por lo menos no me ha insultado el señor. Señora Rivas, por favor, no interrumpa. ¿Pero por qué? Por favor, molesta? por favor. ¿Por qué me molesta? Vamos, bueno, hoy no me ha insultado. vamos a acabar. No vamos mal. Mire, señora vicepresidenta, señora Soraya, usted coordinó un Gobierno honrado, eficaz y excelente, que levantó un país al que Zapatero y la izquierda había dejado arruinado y desmoralizado. Lo hizo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho talento, a pesar de una oposición mezquina y populista que usaba mentiras y demagogia, incluso la violencia y el acoso personal, como parte de su estrategia. Yo fui testigo presencial de aquel asunto y por eso quiero darle las gracias por el servicio que prestó España, agradecerle su presencia en esta farsa, agradecerle su paciencia y desearle como persona siempre lo mejor, no como otros he visto que le han deseado a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Armando. Bien, pues llegado a este punto, le agradecemos a la señora Sáenz de Santamaría su presencia y su comparecencia y pues ponemos la sesión hasta las 4.